Bienvenidos a tu clase virtual. Hoy vamos a aprender conceptos de electricidad. Comencemos conociendo qué estudia la electroestática. Electroestática estudia las cargas en reposo y los fenómenos que ellas producen. Tengamos presente que la frotación de los cuerpos da lugar a la creación de cargas eléctricas y dichas cargas ejercen fuerza entre sí. Por lo tanto, podemos definir a una carga eléctrica Q como toda partícula capaz de atraer o repeler a otras partículas semejantes. Su unidad de medida es Coulomb. Veamos otros conceptos básicos. Electrones libres son los electrones de las órbitas más lejanas, que no permanecen unidos a sus respectivos átomos y adquieren libertad de movimiento en el interior de un sólido. Las sustancias como los metales, que poseen electrones libres en su interior, permiten el desplazamiento de carga eléctrica a través de ellas, por lo cual se denominan conductores eléctricos. En tanto, existen materiales en los cuales los electrones están firmemente unidos a sus respectivos átomos, es decir, no poseen electrones libres, por lo cual no será posible el desplazamiento de carga eléctrica libre a través de estos cuerpos, lo que se denominan aislante eléctrico o dieléctrico. El científico francés Coulomb, luego de una serie de experimentos, determinó que dos cargas puntuales, Q1 y Q2, separadas a una distancia r y situadas en el vacío, se atraen o se repelen con una fuerza F, dada por la siguiente fórmula, donde Q0 en el sistema internacional tiene el valor de 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. En cualquier punto del espacio alrededor de una carga Q existe un campo eléctrico o un campo de fuerza eléctrica producido por esta carga, tal como lo representan las imágenes. La fórmula expresa que si colocamos una carga de prueba positiva en un punto, este experimenta la presencia de una fuerza eléctrica sobre ella, confirmando la existencia de un campo eléctrico en dicho punto. Como la unidad de medida de la fuerza es Newton y de la carga es Coulomb, el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb o su equivalente, que es volt sobre metro. Otro punto importante a reconocer es el de tensión eléctrica. Voltaje o diferencia de potencial, los tres son distintas formas de denominar lo mismo. La tensión representa el trabajo que realiza un campo eléctrico para mover una carga de 1 Coulomb entre dos puntos. La unidad de medida del trabajo es Joule y de la carga eléctrica Coulomb. Y Joule sobre Coulomb es lo mismo que 1 volt. Ahora vamos a diferenciar entre capacitor y capacitancia. Un capacitor es el dispositivo que tiene la capacidad de almacenar cargas. En tanto, la capacitancia es la capacidad de un capacitor, es decir, la capacidad de almacenar cargas, y esta se puede medir a través del cociente de la carga sobre la tensión. Recordemos que carga se mide en Coulomb y tensión se mide en volt. Coulomb sobre volt equivale a 1 faradio. La electrocinética estudia las cargas eléctricas en movimiento. Al sumar el movimiento incorporaremos conceptos como corriente eléctrica, intensidad de la corriente, resistencia y conductancia. Cuando un campo eléctrico se establece en un conductor cualquiera, las cargas libres ahí presentes entran en movimiento debido a la acción de este campo. Este desplazamiento es la corriente eléctrica. A su vez, la intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Como vimos, carga se mide en Coulomb y el tiempo en segundos. Y Coulomb sobre segundo es igual a 1 ampere. Resistencia es el impedimento que un conductor ofrece al paso de la corriente a través de él.
Se calcula como el cociente entre el voltaje y la intensidad, y sus unidades de medida son voltaje en volt e intensidad en ampere. El cociente entre volt y ampere equivale a un ohm. La conductancia es la inversa a la resistencia, por lo cual se medirá como ampere sobre volt, lo cual equivale a Siemens. La ley de Ohm indica que cuando un voltaje se aplica a los extremos de un conductor, estableciendo una corriente eléctrica I, la resistencia está dada por la siguiente relación, como ves en pantalla. A continuación te dejamos un resumen de las fórmulas más utilizadas con sus unidades de medida.